gracias, un saludo para las ministras, para la directora y para todos los medios de comunicación que nos acompañan hoy. Desde hace más de una década, Colombia cuenta con un sistema nacional para la gestión del riesgo y ese sistema pues cuenta con la suma de capacidades de distintas entidades del Estado, así como de la ciudadanía en general y del sector privado. Y desde ese sistema se construye hoy, a través de la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Plan Nacional de Respuesta, de Preparación, Respuesta y Recuperación para esta segunda temporada seca. Hay que anotar también que en esta segunda parte del año muy probablemente contaremos con la influencia del fenómeno de la Niña, que pues nos preocupa gravemente. Este fenómeno de la Niña, pues ya se referirá a él la señora directora del IDEAM, pero a través de la información histórica que tenemos de otros fenómenos de la Niña y de otras temporadas de lluvia, estamos hablando de un escenario que es preocupante y para el cual el gobierno se viene preparando. Estaríamos hablando de alrededor de 15 eventos diarios, dependiendo de si el fenómeno de la Niña es moderado, débil o fuerte, pues por supuesto que esto podría cambiar. Sin embargo, sabemos que estamos en un periodo extremadamente peligroso por esta nueva realidad climática. Así que con o sin un fenómeno de la Niña intenso es muy probable que tengamos unas graves afectaciones. Los técnicos de la unidad hacen unos cálculos históricos que nos llevan a unas cifras preocupantes. Cerca de 550.000 familias podrían verse afectadas en los próximos meses, 16.000 viviendas podrían ser destruidas, 224.000 viviendas podrían ser afectadas, averiadas, 2.200.000 hectáreas de cultivos podrían verse también comprometidas y más de 6 millones de animales podrían estar en medio de esta situación de calamidad. Voy a pasar rápidamente por esto para que podamos escuchar a los demás sectores. Esta es la zonificación de los escenarios de riesgo por regiones. El mayor riesgo lo vemos en la región andina y en la región Caribe, en donde hay alto riesgo de remoción en masa, de deslizamientos y de inundaciones. Yo aquí quiero hacer énfasis en los deslizamientos, en esos fenómenos de remoción en masa que son los que generalmente cuestan más vidas. Tenemos aquí, siguiente por favor, un estimativo de cerca de 1 millón de personas damnificadas, de 537 municipios afectados, pero aquí es importante anotar algo, y es que a pesar de que no ha llegado esa temporada de lluvias, a pesar de que no ha llegado ese fenómeno de la Niña, ya tenemos, sin iniciar el fenómeno de la Niña, 13 departamentos y 224 municipios que han declarado calamidad. Y aquí pues vemos una incidencia grave de esta crisis climática que cada vez nos pone más en aprietos. Siguiente. El estimativo de daños en el peor de los escenarios podría estar cerca de los 20 billones de pesos, con 10.600.000, 10.6 billones de pesos en daños y prácticamente otros 10 billones de pesos en pérdidas. Finalmente, pues quiero hablar de cómo es el marco operativo por fases propuesto para esta estrategia. Tenemos una fase de alistamiento que pues es la que ya pasó, en donde se recopilan los insumos de los sectores, y pues aquí quiero destacar la participación activa de todos los sectores del gobierno nacional y también los aportes de los sistemas departamentales de gestión del riesgo. Y aquí pues quiero hacer un llamado a algunos departamentos que a corte de ayer en la tarde no habían entregado la parte que les corresponde. Hace unas semanas habíamos extendido el plazo hasta el 30 de junio para que los departamentos concluyeran sus documentos. Eso pues no ha sido entregado por 9 departamentos de los 32 y pues hago nuevamente un llamado a estas gobernaciones para que por favor nos entreguen esos insumos. En esa fase de alistamiento pues hay convenios con los
con las fuerzas operativas, con las Fuerzas Armadas, con los organismos de socorro, y en este momento tenemos unas estimaciones de recursos que serían necesarios para concluir estas fases. La fase de preparación para la respuesta, que necesitaría cerca de 6 billones de pesos, 5.9 billones de pesos, de los cuales pues en este momento la unidad no cuenta con esos recursos, el sistema no cuenta con esos recursos, pero pues tenemos que estar listos para la respuesta, y cuando hablo de la respuesta me refiero a atender las emergencias en el momento que se den, los desastres cuando ocurran, la recuperación, que es la que podría costarnos, pues dependiendo de la gravedad de los hechos, cerca de 20 billones de pesos, y finalmente el plan de evaluación de daños. A continuación le damos la palabra a la directora del IDEAM, Gislian Echeverri. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. Bueno, en nombre del sector ambiente voy a iniciar dándoles la información de la situación climática actual para el territorio nacional y enseguida algunas de las medidas que se están tomando desde el sector. Bueno, lo primero es que en este momento aún no ha iniciado la niña, es importante decirlo. Desde el IDEAM, más o menos desde el mes de marzo, venimos anunciando, según los modelos globales, la probabilidad de que ocurra un fenómeno de la niña para el segundo semestre del año. En la medida en que nos acercamos más a la fecha, los modelos son mucho más asertivos y con menor incertidumbre, lo que nos permite dar una probabilidad de inicio de este fenómeno, pero además también su extensión. Lo que tenemos al día de hoy en información al respecto, esta semana hemos emitido un comunicado a los medios de comunicación donde informamos que en este momento la fase ENOS, que es esta niño y niña, está en etapa neutra, es decir, la temperatura del Océano Pacífico se encuentra estable, pero que estamos hablando de una probabilidad para agosto y septiembre de un 70%, una probabilidad del 70% de que estas aguas empiecen a enfriarse con anomalías térmicas por debajo de lo normal, lo que configuraría un fenómeno de la niña. Hasta ahora los modelos lo que muestran es un fenómeno de la niña débil, eso quiere decir una anomalía entre 0,5 y 1 de temperatura. Este fenómeno de la niña estaría consolidándose justamente para el segundo semestre de este año, donde entraría a converger con la segunda temporada de más lluvias para casi todo el territorio colombiano. Y allí también quiero hacer un par de precisiones. El régimen pluviométrico, es decir, el comportamiento de lluvias, es diferencial en cada región del país. No todas las regiones se encuentran en época de lluvia al mismo tiempo. Las regiones andinas y las regiones caribes tienen dos épocas de lluvias al año muy marcadas, mientras que otras regiones como la región pacífica permanecen con lluvias casi todo el año, y la región Amazonía y la región Orinoquía solo tienen digamos dos épocas muy marcadas. Esto también significa que este fenómeno de la niña no impacta igual a todo el país. Las regiones donde esperamos que fuera mayor el impacto de este fenómeno son la región pacífica, la región caribe y la región andina. La región Orinoquía y la región Amazonía, históricamente, y lo que muestran nuestros análisis estadísticos con todos los datos que tenemos de monitoreo en lo que ha ocurrido en el país en estos fenómenos, es que estas dos regiones no se ven afectadas por el fenómeno de la niña. No obstante, están ocurriendo otros fenómenos climáticos en el territorio nacional. En esta nueva realidad climática, la niña es un fenómeno que entra a intensificar las lluvias, pero también hay otros fenómenos meteorológicos que pueden causar eventos extremos. El 2023 ha cerrado como el año más caliente de la historia y seguimos registrando temperaturas récords, la temperatura media del aire, incluso en nuestro territorio nacional. En estos meses que hemos tenido lluvias, seguimos registrando temperaturas extremas, máximos históricos, y esto significa una alta probabilidad de fenómenos extremos, de lluvias fuertes, aunque no esté el fenómeno de la niña. Así que en general el gobierno se está preparando para esta nueva realidad climática, para esta variabilidad climática, que implica que más allá de los fenómenos ENOS estamos en un periodo de calentamiento global con impactos bastante complejos en el territorio. En esta línea, ya el director y las ministras comentarán en sus sectores,
desde el sector ambiente, hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial de la campaña de alertas por lluvias. La campaña ya viene desde hace un tiempo, desde el mismo momento en que el IDEAM alertó sobre la probabilidad de un fenómeno de la Niña. La campaña tiene varias fases, una de prevención, que es el llamado a la acción, que se está haciendo en este momento a través de los diferentes canales de gobierno, desde presidencia, del sector ambiente, desde las instituciones, donde se da cuenta de esta actualización de datos, de probabilidades del fenómeno, en qué consisten y cuáles son las recomendaciones para la ciudadanía. La segunda etapa de esta campaña es la mitigación, la tercera la atención y la cuarta la compensación. Como también lo informaba el director, esto viene por etapas. En este momento no estamos atendiendo un fenómeno de la Niña, estamos atendiendo fenómenos meteorológicos que hacen parte de la variabilidad climática normal del país, pero nos estamos preparando para que estos efectos probablemente sean exacerbados en el segundo semestre. También informarles que además en términos meteorológicos estamos en este momento en la temporada de ciclones tropicales, que desde el gobierno también la hemos venido atendiendo en línea de alertas tempranas, una de las líneas que más se ha fortalecido en este gobierno y que lo estamos viendo con la temporada de ciclones es justamente la línea de alertas tempranas. El país cuenta con una mesa técnica nacional que genera información oportuna en línea de informar y de prevenir. Hemos estado haciendo seguimiento a las ondas tropicales, a la formación de ciclones tropicales, informando de manera eficiente y oportuna para que las autoridades y los entes territoriales tomen acciones, y asimismo lo estamos haciendo en línea de la variabilidad climática. Estamos generando, desde el IDEAM estamos generando un boletín de predicción que da cuenta del comportamiento del mes y también nuestros pronósticos diarios, y además en el caso de alertas importantes que puedan estar relacionados con eventos extremos también lo estamos comunicando. Y otro mensaje importante es que estamos desde el sector ambiente trabajando articuladamente con todos los sectores para trabajar en conjunto en los territorios. Eso es lo que podemos decir. Muchísimas gracias a la directora del IDEAM. Ahora le damos la palabra a la ministra de Transporte, María Constanza García. Muy buenos días para todos, para todas. Desde el sector transporte queremos compartir cuáles son las acciones que está adelantando el sector en esta fase. Pasamos la fase de alistamiento, hoy en la fase de preparación, y que si bien aún no estamos oficialmente, como nos han informado, en un fenómeno de la Niña, sí el sector transporte y la infraestructura de transporte es de los sectores que presenta una alta vulnerabilidad ante estos fenómenos, porque hoy tenemos una mayor intensidad, una mayor ocurrencia, y eso hace que la infraestructura, principalmente la infraestructura carretera, sea la infraestructura más vulnerable en nuestro país. Tuvimos en el fenómeno de la Niña 2021-2023 más de 4.700 emergencias en la infraestructura de nuestro país, principalmente en la infraestructura carretera, y este año 2024 ya hemos registrado 384 emergencias. En este momento tenemos 7 cierres totales de la infraestructura, y como nos lo mostraba el director de la unidad, siendo la región andina la región más vulnerable, toda el área de influencia de la cordillera oriental. Tener esta situación nos ha llevado como sector a prepararnos en un ejercicio de instalar todas nuestras capacidades a lo largo de nuestra infraestructura a partir de un ejercicio de conocimiento del riesgo. Hemos venido estudiando todas estas situaciones, todas emergencias desde el año 2017 para poder identificar cuáles son nuestros corredores más vulnerables y poder instalar toda nuestra capacidad, nuestros contratistas de mantenimiento, nuestros contratistas de mantenimiento rutinario, administradores viales, a través de las diferentes entidades que conforman el sector, la ANI, el INVIAS, la Aeronáutica Civil, Cor Magdalena, y poder disponer de todo el recurso, maquinaria que nos permita ya en una fase de respuesta poder atender las emergencias que se generen. Esto nos ha permitido, si me regalan la siguiente,
zonificar desde 2017 a hoy cuáles son los sectores más vulnerables de nuestra infraestructura e identificar 21 corredores que consideramos pueden tener la mayor presencia de emergencias, y esto nos ha permitido entonces, si quiere, siguiente, diseñar un sistema de alertas tempranas. ¿Qué ha hecho el sector? Activar su comité de gestión de riesgo sectorial, donde tienen asiento cada una de nuestras entidades, donde hemos estado invitando de manera permanente al IDEAN, quien comparte con nosotros, con sector, sus pronósticos, sus predicciones, y el sector está haciendo una revisión cada 24 horas de lo que se está generando en el país. Esto lo estamos cruzando con nuestra infraestructura y hemos diseñado un sistema de alertas tempranas. Hemos expedido una resolución a través del INVIAS que le da facultad a los administradores viales de tomar decisiones del cierre preventivo de nuestra infraestructura. Entonces estamos monitoreando de manera periódica qué se está registrando en términos de lluvias sobre estos 21 corredores, revisando cómo en algún momento podemos estar enfrentados a una avenida torrencial, a un fenómeno de remoción en masa por la intensidad de las lluvias, y que el sector se prepare para tomar decisiones de manera preventiva del cierre de la infraestructura. Esto con un objetivo principal, y es salvaguardar las vidas. Este sistema de alertas tempranas, entonces, en esta fase de preparación, nos permite continuamente estar monitoreando, estar tomando decisiones con todos los actores que hacen parte de este sistema al interior del sector transporte, y estarnos articulando con las otras instancias que pues hacen parte como tal del sistema general de riesgo. Y quiero cerrar invitándolos a que consulten permanentemente los canales que tiene implementados el sector transporte, el numeral 767, donde periódicamente estamos informándole a todos los actores, a todos los interesados, las decisiones y las situaciones que se están presentando, las diferentes portales web, para que ahí conozcan de primera mano cómo se está registrando la infraestructura, pero lo más importante, las decisiones que se toman siempre en el ejercicio y con el objetivo de salvaguardar la vida. Hacer una invitación también a los colombianos, a las colombianas, a todos aquellos que hacen uso de la infraestructura en nuestro país, que sigan las recomendaciones de las autoridades, que cuando las autoridades toman la decisión de manera preventiva de hacer un cierre temporal de un tramo vial, es precisamente porque hay evidencia de que puede generarse una situación, una emergencia que puede generar un riesgo para la vida. Entonces, invitarlos a estar consultando estos canales de los cuales dispone el sector transporte y acatar las recomendaciones de las autoridades para que podamos prepararnos y tener una respuesta adecuada, acertada ante el riesgo que se tiene frente pues a una intensidad en las lluvias en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la ministra de Transporte. Ahora le damos la palabra a la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Marta Carvajal. Muy buenos días para todas y para todos, a todos que nos acompañan aquí. El sector agricultura, en este esfuerzo del Gobierno Nacional, recibe el fenómeno de la Niña y se prepara al fenómeno de la Niña con un sector fortalecido que viene creciendo. Nuestra gran apuesta, el reto que tenemos hoy, es que este fenómeno climático permita o lo afrontemos de manera tal que el sector siga creciendo y con ello el abastecimiento alimentario del país no solo esté asegurado, sino que lo seguimos fortaleciendo. Para eso el sector viene preparando de manera muy sólida la posibilidad de tener en nuestros productores sistemas de información que les permitan tomar medidas tempranas frente a estos fenómenos y en particular frente al impacto que él puede tener en la producción agropecuaria. Para eso el sector agricultura ha convocado a todas las entidades adscritas y al trabajo intersectorial a que permitamos que nuestros productores tomen medidas muy importantes y en particular 5.
La primera, que en los predios nosotros podamos tener mecanismos que garanticen el drenaje, la limpieza de los cuerpos de agua, la limpieza de los suelos. Garantizar la recuperación de los suelos después de esta temporada de sequía asegura una mayor resiliencia en la temporada de lluvia. Lo segundo, requerimos tener mecanismos que le permitan a nuestros productores vigilar, monitorear el nivel de los cuerpos de agua y de las cuencas. Un trabajo articulado no solo del sector agricultura con la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, sino con las entidades del sector ambiente. Como segundo, como tercero, necesitamos que nuestros productores puedan identificar y prevenir enfermedades y plagas, para lo cual el Instituto Colombiano Agropecuario va a disponer de toda su fuerza técnica en el territorio para que como medidas de prevención logremos tomar acciones tempranas que aseguren cultivos y producción pecuaria. Un cuarto elemento muy importante es que llamemos a respetar las rondas hídricas y a reforestar aquellas zonas que nos van a permitir que los cuerpos de agua tengan un proceso de encuentro con nuestros suelos de manera protegida. La recomposición de nuestros suelos y de las áreas de reserva forestal de las rondas hídricas es un elemento muy importante, no solo para este fenómeno, sino para afrontar la crisis climática. Y finalmente, como quinto elemento, el sector agricultura llama para la concurrencia efectiva del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, de los municipios, de los departamentos, de las autoridades ambientales y del Gobierno Nacional a fortalecer las mesas agroclimáticas como una instancia de monitoreo, de seguimiento y de toma de decisiones para la adecuada gestión del riesgo en este fenómeno de la Niña. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria adscrita al sector presentará hoy el informe agroclimático como un elemento de información que nos permita hacer una gestión adecuada y, en lo fundamental, proteger una producción de alimentos que es hoy la garantía de una Colombia que tiene seguridad y soberanía alimentaria, que asegurando las redes de abastecimiento, ministra, nos va a permitir a nosotros sobrellevar este fenómeno y seguir creciendo en el sector y con ello en la economía nacional. Gracias. Muchísimas gracias a la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. Es momento ahora de darle la palabra a los medios de comunicación que nos acompañan de manera presencial en esta rueda de prensa de acciones del Gobierno del Cambio para afrontar los posibles efectos de la llegada del fenómeno de la Niña. Comenzamos con Geraldine Rosso, de RCN Radio. Buenos días, ministros, director y directora. Mi pregunta, la primera es para el director de gestión del riesgo o para los ministros también. Quisiéramos tener claridad sobre el manejo de recursos para la preparación de la primera fase en cuanto a atención de emergencias por la temporada invernal. Y en cuanto a la directora, quisiera saber si el paso de ondas tropicales se podría ver relacionado con la llegada del fenómeno de la Niña y esto intensificaría la temporada. Gracias, Geraldine. Bueno, sobre la primera fase de la que hablamos de cerca de 400.000 millones de pesos es una fase en donde se han hecho unas inversiones. Ahí se cuentan unos proyectos que vienen andando, proyectos que se vienen ejecutando, algunos con mejor suerte que otros. Y pues bueno, por supuesto que parte de estos recursos hoy no están del todo disponibles por los bien sabidos problemas que ha afrontado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. El presupuesto del 2024 de esta vigencia quedó comprometido por la administración anterior en prácticamente el 90%. Nosotros desde esta nueva dirección pues hemos venido tratando de liberar algunos de los recursos que fueron comprometidos, pero pues por supuesto que el tema presupuestal es complejo. Nosotros esperamos conseguir los recursos faltantes para la atención de las siguientes fases y pues por supuesto esperamos que la incidencia de este fenómeno sea lo menor posible más allá de las predicciones. Yo aquí esperaría que las predicciones fallaran, ojalá nos estemos equivocando, pero si hay la necesidad de esos recursos hay algo que también hay que aclarar y es que la ley garantiza que esos recursos se entreguen, ¿no? En caso de que se necesiten recursos adicionales para atender eventuales emergencias, la ley los garantiza. En complemento a lo que manifiesta el director y desde el sector transporte,
monitoreando toda nuestra infraestructura, nosotros hemos asignado a cada corredor, a los sitios críticos, quienes responden por nuestra infraestructura. En el caso de la infraestructura concesionada, la red vial nacional, estamos hablando de 7.700 kilómetros que están a cargo de 43 contratos de concesión que tienen también unas obligaciones para la fase de respuesta, sin estar aún dimensionando cuánto podría costar una fase de recuperación dependiendo del tipo de eventos y las consecuencias que estos eventos tengan. En el caso del Invías, también quien administra un poco más de 10.000 kilómetros en nuestro país, también hemos dispuesto a través de nuestros contratos de mantenimiento preventivo rutinario cómo atender esas emergencias, quién responde en esa infraestructura. Entonces, hoy el sector transporte, en estas dos entidades que son las que administran el tema carretero, en el tema de los aeropuertos también, que en algunos casos se dan emergencias en los aeropuertos, pues también tenemos asignados nuestros administradores, tanto en aeronáutica como en el caso de las concesiones. Entonces, para esta fase de respuestas, el sector se prepara pues, a través de todo su recurso humano, maquinaria, responsables de la infraestructura, y son ellos nuestro primer respondiente para atender cualquier emergencia en esta fase de respuesta. Y ahí también aprovechamos un llamado a las gobernaciones, un llamado a las alcaldías para que todos podamos disponer la posibilidad de respuesta, teniendo también en cuenta la competencia que tenemos sobre la infraestructura vial de nuestro país. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Luis Eduardo Maldonado de Noticias Caracol. Muy buen día, doctor Carrillo. Cada vez que se habla de plata para la unidad de gestión de riesgos, el país tiembla, se asusta todo lo que está pasando. Y usted dice que en la preparación se necesitan 6 billones y si no los tienen, ¿cómo se van a preparar? Y hablando de plata, con todos estos escándalos, el direccionamiento de contratos, se habla de 3 contratos multimillonarios, ¿estos finalmente se asignaron o están estancados? ¿Sobre cuáles? Sobre la noticia que entregó la unidad investigativa de Noticias Caracol sobre contratos para alcaldes con más de 92.000 millones de pesos, ¿esos contratos cómo van? ¿Se pararon o siguen andando? Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente los recursos son ingentes, es una gran cantidad de dinero la que necesitaría una adecuada gestión del riesgo y es una cantidad de dinero que hoy no está disponible en el presupuesto nacional, no lo ha estado en gobiernos anteriores y es una realidad presupuestal sobre la que tenemos que empezar a reflexionar. Por ejemplo, pues ya se viene la discusión del presupuesto del 2025 y esto que estamos viviendo hoy muy probablemente empeorará el próximo año porque la crisis climática es una realidad. Hay un cambio climático que hace que estas emergencias requieran cada vez de mayores esfuerzos por parte de los gobiernos. Cuando usted ve pues, países desarrollados, países ricos, que aún teniendo unas capacidades mucho mayores a las nuestras, se ven en problemas. Todos hemos visto pues, lo que sucedió este año en Brasil, la magnitud de los incendios que se dan en los Estados Unidos, en fin. Sí, ahí tenemos que hacer esa reflexión. ¿Cuánto del dinero de los colombianos vamos a destinar? Y por supuesto, hay algo que es indispensable y es que esa plata se maneje con probidad, que pues esto no es un secreto para nadie, en la unidad no se hacía. Sobre los recursos que usted habla del informe de Noticias Caracol, pues bueno, yo creo que aquí el señor Olmedo López hace unas declaraciones que tiene que probar, pero cuando hablamos de esos 700.000 millones, son 1.4 billones de pesos en total. Se destinaron a distintos proyectos. La unidad tiene una falencia grande y es en temas de gestión documental. No hay unos sistemas de información debidamente desarrollados en la unidad, entonces es difícil dar certeza sobre qué sí y qué no. Nosotros venimos, por supuesto que estos informes de los medios de comunicación inmediatamente detonan las alarmas en nuestra dirección para poderle contar a la opinión pública al detalle qué pasó con esos recursos. Algunos de esos proyectos de los que usted habla están en la dirección de manejo y estamos estudiando en este momento cuál es el nivel de avance, pero en términos generales los proyectos que se echaron a andar en la administración de Olmedo López tienen unos muy bajos niveles de ejecución, como sucede con el caso de Caragato y otros.
Muchas gracias, director. Continuamos con la pregunta de Alejandro Rodríguez de El Espectador. Buenos días. Hace un mes el Ministerio de Transporte visitó corredores viales cercanos a la Cordillera Oriental, algunas vías cerradas como el corredor del Cisga estuvieron bajo lupa. Ahora que la niña podría presentarse, actualmente ¿cuáles son algunos de los 21 corredores que señaló recientemente y cuánta inversión se han asignado para la temporada de lluvias y cómo se preparan aún así para garantizar la seguridad vial? Bueno, efectivamente les mostrábamos que a hoy hemos tenido 354 emergencias en el país, tenemos 7 corredores en el país con cierre total y están precisamente alrededor de la Cordillera Oriental, el corredor de Saravena-La Lejía, Arauca Norte de Santander, la troncal de Cusiana, Boyacá-Casanare, la transversal del Cisga, algunos de estos todos localizados sobre la Cordillera Oriental. Hoy el sector, a través de sus diferentes contratos, en el caso de transversal del Cisga es un contrato concesionado administrado por la ANI, en el caso de troncal del Cusiana es un contrato del Invías. En ese caso particular tomamos la decisión, el Invías tomó la decisión de hacer el cierre total por cuanto no nos da estabilidad este corredor. Son 10 kilómetros de una falla donde ya los técnicos nos recomiendan que tenemos que sacar el corredor de esa zona y tenemos que mirar otras conexiones. Hemos estado trabajando con las diferentes gobernaciones, mirando vías secundarias que podrían convertirse en rutas alternas. Entonces, como decía en la pregunta anterior, hoy el sector cuenta con contratos, con acciones que le permiten atender. Nosotros esperamos en la transversal de Cisga poder recuperar los 2 tramos donde tuvimos pérdida de banca y dar al servicio nuevamente el corredor. Se nos había informado en un tiempo de 4 meses. Lo mismo estamos atendiendo en el caso de la Lejía de Saravena. Estos 21 corredores se localizan en Chocó, se localizan en el departamento de Santander, en el departamento de Boyacá, de Meta, y esto lo que nos ha permitido es generar una lupa en el seguimiento a estos corredores, en el seguimiento de las condiciones que nos permiten inicialmente, como manifesté, tomar acciones preventivas. Hoy el sector dispone de los recursos. Ahora, la recuperación de estas vías, por ejemplo, en el caso de Cusiana, la construcción de una variante, de un nuevo corredor, pues ese será ya el resultado también de las fases de estudios y diseños que nos pueda decir de qué nivel estamos hablando, pero solo para que tengan una idea. Lo que vivimos en el fenómeno 2021-2023, las pérdidas que tuvimos en infraestructura, lograr estabilizar esa infraestructura con soluciones definitivas, no me refiero ahí a atender de manera provisional un derrumbe o aperturar nuevamente una vía que perdimos la banca completa y recuperar media banca, eso siguen siendo soluciones temporales. Recuperar la infraestructura del fenómeno 2021-2023 le puede costar al sector cerca de 3.7 billones de pesos. Y unido a lo que decía el director y en esa reflexión de cómo vamos a abordar estas realidades, el sector hoy, todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático de su infraestructura es hoy uno de los objetivos de nuestro sector y tenemos que estar, a pesar de la estrechez presupuestal, revisando cómo se le asignan recursos para poder atender de manera y generar las soluciones que requiere la infraestructura vial. Muchas gracias, ministra. Concluimos con la pregunta de Mateo Medina del diario La República. Buenos días. Respecto a lo que usted mencionaba, director, sobre el tema del presupuesto, quiero hacerle la pregunta enfocada en que el gobierno en este momento tiene un problema de caja y se está planteando la posibilidad de hacer un recorte presupuestal. Digamos que en el peor de los casos se ha mencionado que la niña nos costaría 20 billones de pesos, pero estaría en riesgo algo de ese presupuesto teniendo en cuenta una posible reducción en el presupuesto que está planteando el gobierno. Y en ese sentido, usted había mencionado cuando presentó el plan hace unas semanas que podría haber algunas eventualidades o territorios priorizados para la destinación de esos recursos. ¿Qué eventos o qué territorios son los que se van a atender de manera priorizada? Bueno, comienzo por la segunda parte.
todos los territorios, los 32 departamentos son igualmente importantes, por supuesto, para el gobierno nacional. Estas priorizaciones pues se irán dando en la medida en que los fenómenos se vayan dando, pero por supuesto hay algunos departamentos, como lo veíamos en la presentación, que estarán más expuestos, particularmente la región andina, por esos deslizamientos en masa. Sobre el dinero, pues sí, hay un problema de caja, claramente. Pues eso el país lo sabe, se está pensando en hacer unos recortes de 20 billones de pesos, las cifras coinciden, pero la ley también es clara. En el caso de que haya una eventualidad de que tengamos que responder a esa emergencia, como ha sucedido en ocasiones anteriores, el dinero tiene que ser garantizado. El Ministerio de Hacienda tiene la obligación legal de garantizar esos recursos y el gobierno tendrá que utilizar los medios que sea para conseguir ese dinero.